Les estoy dando un saludo muy especial en este día, en el nombre del Señor Jesús, deseando que todas las personas que nos están viendo sean enriquecidos con la gracia del Señor. Los niños, los jóvenes, las familias. Deseo para todos la bendición del Señor de manera abundante. Y bueno, hoy vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, el versículo 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Mientras se ubican en lectura bíblica, saludo a todas las personas a través de Facebook que nos ven y nos oyen. Es para mí un gusto muy especial poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero llegar con el título del sermón que dice: hay valores que no se pueden cambiar. Hay valores que no se pueden cambiar. La lectura bíblica de Isaías 5:20 dice la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta escritura bíblica la voy a usar en este día para de aquí en adelante desprender la tesis de este sermón con la ayuda del Señor. Y quiero comenzar haciendo una pregunta: ¿por qué este planteamiento bíblico está escrito con un hay? Porque el texto comienza diciendo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y quiero decirles que hay muchas razones para este hay, sobre todo porque este hay proviene de parte de Dios, como una especie de lamento, con una consecuencia para el que esto haga. Pero también porque constituye un absurdo llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, o a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, o a las tinieblas llamarle luz y a la luz llamarle tinieblas. Es un absurdo. También porque es un hecho antinatural. Y quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que tengo en mis dos manos dos frutos. En una un fruto podrido, descompuesto, y en la otra mano un fruto sano y jugoso. Y estoy frente a una audiencia y les digo: ustedes ven que en esta mano tengo un fruto descompuesto y en esta tengo un fruto sano. Pero hoy el razonamiento es que este fruto sano es malo y este fruto podrido es bueno. Estoy seguro que las personas que puedan ver inmediatamente van a decir: ese hombre está loco, es un absurdo, porque podemos ver, podemos apreciar la calidad de cada fruto. Por eso es un hecho antinatural. De otro lado también es una incoherencia. No se pueden invertir los valores de las cosas. Uno pensaría que un planteamiento así no hallaría eco en nadie, en ninguna persona. Sin embargo, en un alto porcentaje de las personas eso es lo que ha sucedido. Que precisamente la sociedad se ha dado a invertir los valores. Este ay fue anunciado por Dios hace muchos siglos, hace milenios, aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías escribió esto.
Así que tiene 2700 años y ya desde aquel entonces las personas razonaban de esa manera, pensaban de esa manera, por absurdo que parezca, pero ya había esa clase de razonamiento. Los que a lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, a las tinieblas le llamaban luz y a la luz tinieblas. Parece una locura, pero ahí está escrito en la palabra de Dios. Pero de otro lado, más que este razonamiento lógico que he intentado hacer en esta mañana, también quiero decirles que las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, están llenas de la afirmación que Dios es bueno. Uno podría mirar la cantidad de versículos bíblicos a lo largo de toda la Biblia y darse cuenta cómo la expresión que Dios es bueno fue una característica en patriarcas, profetas, apóstoles y toda clase de personas. Dios es bueno, y la razón por la cual expresaron eso fue por la experiencia, fue porque usufructuaron la bendición de Dios. En otras palabras, Dios es bueno por naturaleza. Dios en su esencia es bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y podríamos citar muchos versículos de la Biblia para afianzarnos en el hecho de que la Escritura, la palabra de Dios, afirma de manera categórica que Dios es bueno. Entonces, por eso, repito, uno pensaría que un planteamiento así no hallaría eco en nadie. Sin embargo, en un alto porcentaje, repito, eso es lo que ha sucedido. Ahora, creo que ninguna persona tenga dificultad en saber qué es lo bueno. En lo que creo que muchos tienen dificultad es en saber hacer lo bueno. Porque yo puedo saber qué es bueno, pero otra cosa distinta es saber hacer lo bueno. Ahora, también podemos decir que ninguna persona tenga dificultad en saber qué es malo o qué es lo malo. Creo que no haya ninguna dificultad en eso. El problema es que no me haga un cuestionamiento, no por saber qué es bueno o qué es malo. En este caso, no por saber qué es malo, sino por hacer el mal. Y que sabiendo que es malo, no me haga el cuestionamiento al respecto, cuando toda persona puede hacerse ese cuestionamiento. Entonces, la queja de Dios aquí es: ay de a los que a lo malo dicen bueno. Es que a lo malo, etiquetarlo como bueno no es conveniente de ningún punto de vista, y viceversa, lo bueno etiquetarlo como malo. Fíjese que la naturaleza de la luz es hacer las cosas visibles, y por eso es que no se puede hacer de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, porque la naturaleza de la luz es hacer las cosas, hacer visibles las cosas. Y por eso es que el Espíritu Santo, por medio de Juan, en el capítulo 1, versos 4 y 5, nos dice: en Él, hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, es decir, no triunfaron contra la luz, contra ella. Pero el verso 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El escritor bíblico está hablando de Cristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, que vino a traer ese conocimiento claro, pleno, acerca de quién es Dios, pues Él mismo era la expresión misma de la bondad divina.
Él mismo era la expresión del amor de Dios. Él mismo era la expresión de la benignidad de un Dios que ama a los hombres con un amor, como se lo dijo a Israel, con un amor eterno. Y por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, sin excepción, a todo hombre venía a este mundo. Y el verso 10 dice del capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Después dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero yendo más adelante con lo que dice la Biblia, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 verso 19 dice, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación o el juicio, como lo traducen otras versiones bíblicas? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y uno se pregunta ¿por qué? Y la Biblia da la respuesta: porque sus obras eran malas. El problema es que lo que la humanidad debería amar no lo amó. En ese caso, amar la luz es el equivalente de amar a Cristo. Amar el bien. Eso es lo que la humanidad debía de haber hecho. Así que el ay también es por hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Alguien escribió diciendo: existe mucha maldad cuando a propósito se invierten los valores morales. Y alguien dijo que eso era llegar muy lejos en el camino de la depravación. No se puede ofender más a Dios hasta el punto de endurecer la conciencia. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que le cambia la etiqueta a un producto que es para ser donado y le pone un precio alto. Eso es maldad. O cambiarle la etiqueta de un peligroso tóxico o veneno por uno que diga apto para el consumo humano. Eso es maldad. Eso es algo depravado. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser funestas. Porque las consecuencias van a ser graves. Muy posiblemente eso va a derivar en la muerte de alguien, de una persona inocente. Es como al hurto y a la codicia llamarlo buena administración, o como llamar a la piedad insensatez, a la bondad locura, al perdón cobardía, al amor llamarlo sentimiento vano. Ese es el equivalente de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No se pueden invertir los valores. Al hacer de la luz y de las tinieblas luz, vuelvo sobre la cita bíblica de Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia, el lenguaje textual, dice esta misma escritura: y esta es la acusación, que la luz vino al mundo. Ahí está el veredicto. Así, este versículo señala a la única causa para un destino fatal para el que rechaza el bien por escoger el mal. Este veredicto se da por una que podríamos llamar una preferencia culpable. Así que se trata de una elección consciente, una opción desviada en contra de la santa luz divina y a favor de las tinieblas y de la destrucción. El resultado de esa escogencia entonces no se debe a la ignorancia acerca de Dios, no, ni la ignorancia acerca del Evangelio, puesto que a todos llega de algún modo la luz que Cristo vino a traer, porque recuerden que el texto que leímos dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que Dios no ha dejado a nadie sin revelación, no ha dejado a nadie sin que pueda verlo de alguna manera, de algún modo pueda ver su gracia, sus bendiciones, su bondad, su benignidad, su amor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ha pensado qué pasaría si el sol se apagase? Le invito a que lo piense por un momento. La respuesta es
que la vida como la conocemos se extinguiría al no existir la luz del sol. Por eso es que no podemos desistir de Dios, no podemos desistir de Cristo, porque Él es la luz que da vida. Él es el que trae ese conocimiento claro al corazón de que hay un Dios amante, que hay un Padre bueno, que hay un Dios que ama con un amor más allá de lo que nosotros podemos entender. El apóstol Pablo, hablando a los Romanos capítulo 1 verso 19, dice: porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante sus ojos. Y eso sin citar otras escrituras que dicen, como el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El versículo 20 de Romanos 1 nos dice: en efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios. ¿Como cuáles? Como su eterno poder y su divinidad. De ahí dice categóricamente la Escritura que no tienen excusa. ¿Por qué? Vuelvo sobre el pensamiento anterior: porque hay suficiente luz, porque hay suficiente evidencia para conocer a Dios, para saber quién es Dios. Distinto es que el hombre en su momento decida de manera propia negar, pero Dios, así como el sol es visible en todo el planeta Tierra, así mismo es Dios para toda la humanidad. Un Dios maravilloso que no niega su bendición ni sus beneficios a nadie, pues dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace que la tierra germine para todos. Qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan especial, qué Dios tan grande, qué Dios que merece ser honrado, este Dios. La verdad es que Dios se hizo tan cercano que dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y podríamos decir, ¿cuál gloria? La gloria de sus obras en favor de las gentes. Paralíticos, ciegos y leprosos dan cuenta de su gloria, que por donde quiera que iban decían: Él me sanó, Él me dio la vista, Él me quitó esta parálisis, Él me quitó la lepra. Otros dirían: Él nos dio de comer cuando teníamos hambre. Otros dirían: Él nos guardó en medio de la mar cuando estábamos a punto de naufragar. Otro diría: Él me liberó cuando un espíritu malo había enajenado mi conciencia y me había convertido en esclavo, pero Él vino con su poder y me liberó. Suficientes las obras de ese Dios que se hizo tan cercano al hombre, para conocer de primera mano las angustias, para conocer de primera mano lo que siente un padre de familia, lo que siente un hijo, lo que siente cualquiera persona en un momento de necesidad. Pues la Biblia lo describe como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que estos nos dirían entonces: no solo vimos su gloria, nos hizo partícipes de su gloria. Y creo que hay muchas personas conmigo que podrían decir lo mismo hoy. Él nos ha hecho partícipes de su gloria, nos ha hecho partícipes de sus bendiciones, ha permitido que nosotros podamos degustar y podamos usufructuar la gracia, la misericordia, el amor y la bondad de Dios, y podamos decir: no hay nada tan especial, no hay nada tan maravilloso como lo que hemos recibido del Señor. Así que no fue por falta de luz. ¿A qué se debe el razonamiento absurdo que lo bueno es malo y lo malo bueno? A una decisión consciente, esta preferencia por las tinieblas. Más adelante, Juan, en el capítulo 3, verso 20, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Al entender el Evangelio, notamos que el Evangelio es luz. Cuando se proclama el Evangelio, se enciende una luz para el mundo. Por eso dice que al pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El Evangelio tiene su propio brillo o luz.
mostrando así su origen divino, que no fue producto de la imaginación humana, sino que vino del cielo. Por eso tiene su propio brillo, su propia luz, y produce su propia dinámica de transformación radical en la vida del ser humano que lo recibe. Así que vuelvo sobre la pregunta: ¿qué sería del mundo sin luz? Pero peor aún, sin el Evangelio, que dota al humano de ese valor primordial que lo hace verdaderamente humano. Todo intento de apartar esta luz, lo que puede ocasionar es la desnaturalización del ser humano. El humanismo secular propende por un humano sin Dios, bajo el pretexto que pensar en Dios es para mentes reducidas y castradas del verdadero razonamiento. Pero hacerlo es desnudar al humano, reduciéndolo a mera materia. Es desproveerlo de esa chispa divina que lo hace grande, extraordinario, digno de ser amado, conservado además de redimible cuando ha caído, para ser levantado a su verdadera esencia de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. El precio que fue pagado por Cristo a favor de la humanidad demuestra lo valioso e importante que es el hombre, que es el humano para Dios. Así que en conclusión, no corra tras el que invierte los valores, diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la luz son tinieblas y que las tinieblas son luz, porque es un atentado contra Dios, que por naturaleza y por esencia es un Dios bueno, lleno de bondad, como dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. En Mateo 19, 16 y 17 dice la Escritura que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así que Cristo le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Y por eso es que Santiago escribe en su primer capítulo, verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que existe un ay que presagia un final de dolor y angustia. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? No te voy a dejar con un panorama sombrío que usted diga, pero entonces ¿cuál es la salida? No te voy a dejar con el panorama sombrío. Afortunadamente hay luz suficiente para que puedas ver a través de tus sombras. ¿Por qué preferir enfrentar un juicio que ya fue resuelto en nuestro favor? Porque dice ay, ese ay es un ay de juicio. Pero ¿por qué preferir enfrentar ese juicio que ya fue resuelto en nuestro favor? Ya hay un veredicto que cambia esa palabra de juicio por una palabra de bendición. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8 y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:18 dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Así que, amados hermanos y oyentes, les dejo esta palabra en este día, esperando especialmente a las personas que en algún momento pensaron que era inocente invertir los valores de las cosas que no se pueden invertir, que no se pueden cambiar. Hoy tienen una palabra clara desde la Biblia, desde el Evangelio, desde Dios, desde Cristo, para que puedan entender que hay valores que no se pueden cambiar, porque a lo malo no se le puede llamar bueno, porque entonces sería el equivalente a decir que Dios es malo, porque Dios por naturaleza es bueno, bondad y benignidad. Que el Señor nos bendiga.